Iglesia Cristiana Campamento de Dios. Somos un lugar de salvación, entrenamiento y crecimiento. Nuestra misión: ser una comunidad de amor que proclama y demuestra el reino de Dios en San Salvador y el mundo a través de un discipulado organizado para la gloria de Dios. Ingrese a nuestra página web www.campamentodedios.org o búsquenos en Facebook como Campamento de Dios. Bienvenido a nuestra campaña por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. El estudio de esta semana será Bienvenido. Esta es nuestra cuarta semana de nuestra campaña por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. Estamos por entrar a considerar nuestra tercera responsabilidad. Recuerda, estamos basados en la palabra de Dios, que es la que nos guía para poder hacer esta campaña, y también tomando el libro de Una vida con responsabilidad, escrito por el licenciado Guillermo Méndez de Guatemala. En esta semana, ya espero que después de compartir un poco en su grupo, queremos recordarle de que cómo nos cambia la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cómo la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas. Espero que esté memorizando sus versículos bíblicos de cada semana. Espero que esté también participando en los devocionales, haciendo su tiempo devocional personal en el grupo, en nuestras fiestas dominicales, que usted pueda ser parte de toda esta campaña. Así que agradecemos a Dios porque continuamos ahora con nuestra cuarta semana. Recordemos que hemos dicho que Dios nos creó para responderle. Somos responsables delante de Dios. Somos seres humanos no creados a la deriva o por casualidad, sino que Dios nos hizo para responderle a Él. Ya hemos considerado algunas de estas responsabilidades. En primer lugar, hemos considerado que nosotros fuimos creados para obedecer a Dios. También fuimos creados para gobernar la tierra. Y ahora nosotros nos acercamos a la tercera responsabilidad. Fuimos creados a imagen de Dios. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero ¿cómo podemos nosotros definir cómo es Dios y cómo podemos nosotros ser a imagen de Dios? ¿Cómo podemos, si no tenemos idea de cómo es Dios, si no lo vemos? Bueno, dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. Si nosotros queremos tener la imagen de Dios, tenemos que tener la imagen de Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Él, al venir a la tierra, vino a interpretar, a dar a conocer al Dios que no se puede ver. Él es Dios mismo. Y Dios se hizo hombre, y en la persona de Cristo se nos dio a conocer Él. Así que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Si queremos restaurar la imagen de Dios en nosotros, tenemos que poner los ojos en Cristo nuestro Señor. Imitarlo a Él. Esa sería la palabra correcta. Y a eso se refiere la responsabilidad que ahora vamos a considerar. La responsabilidad ahora es imitar a Cristo. Fuimos creados para imitar a Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿cómo imitamos a Jesús? En primer lugar, veamos que imitamos a Jesucristo cuando vivimos por fe. Lo imitamos cuando vivimos por fe. La Biblia dice que en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Jesucristo realmente vivió por fe. Y ahora, por su muerte y su resurrección, cuando creemos en Él, Él nos declara justos, y entonces podemos nosotros caminar aprendiendo a vivir como Él vivió. Los justos en la Biblia, cuando habla de la Escritura de que Él nos justificó y nos hizo justos, los justos no somos perfectos, nunca han sido perfectos. Pero sí una cosa es cierta, han sido perdonados, restaurados y están en proceso de perfección. De tal manera que nosotros, por la fe en Jesucristo, ahora podemos imitar al Señor. En el tiempo de Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, había un imperio que estaba arrasando con todos. Y entonces
Habacuc observó también que en el pueblo de Dios había problemas. El pueblo de Dios tenía problemas serios. El pueblo de Dios no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Habacuc le preguntó a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer con esto? Y se quejó delante de Dios, ¿qué vas a hacer con este pueblo? Con el pueblo de Dios. Y entonces Dios le reveló, le habló y le dijo, voy a disciplinarlo, voy a traer a un pueblo de otro lugar a castigarles. Ese pueblo era un pueblo que el imperio caldeo y ellos estaban arrasando con todo. Entonces, cuando él oyó esto, dijo, pero ¿cómo una gente que no es del pueblo de Dios va a venir a disciplinarnos a nosotros? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, Dios le dijo, sí, lo voy a hacer, pero el justo por su fe vivirá. Esta fue la palabra que dio. Esta fue la palabra que también trajo la reforma en el siglo XVI, ya de nuestra época después de Cristo. Pero en aquel momento, que el justo por su fe vivirá, quería decir que por la fe en Cristo, por la fe en Dios, el justo iba a ser guardado de la muerte, porque vendría ese imperio a destruir a aquel pueblo, al pueblo de Dios a castigar, muchos morirían, pero el que tuviera fe en Dios, ese iba a ser guardado en su propia vida. Bueno, de eso se trata. Cuando creemos en Cristo, somos declarados justos y Dios nos da su vida. Dios guarda la vida nuestra. Nos sometemos a Dios en obediencia por la fe. Jesucristo, su manera de vida cuando estuvo en la tierra fue obedecer al Padre. Él obedeció al Padre en todo. No hizo nada que el Padre no le dijera que hiciera. Por eso, nosotros cuando vivimos por fe, nos sometemos a Él en obediencia. A veces perdemos para ganar. Así es la vida cristiana. A veces parece que estamos perdiendo, pero realmente estamos ganando. Jesús lo dijo de esta manera. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quizás a veces perder algo de dinero, horas extras que pudiéramos tener, si no son necesarias, pensarlo bien, porque quizás perder un poco de dinero puede ganar una mejor relación en su matrimonio. O puede ganar mejor a sus hijos. Quizás perder esa oportunidad de irse a otro lugar, quizás de irse del país y una gran oportunidad, dice, perdí la oportunidad, pero a lo mejor usted está ganando la edificación de una mejor familia. Es importante que nosotros entendamos que a veces las pérdidas se convierten en ganancia en el reino de Dios. Lo que parece que perdemos, lo ganamos. Perder también quizás el derecho a la última palabra. Decir, yo tengo que decir la última palabra para que esto se cierre. Quizás debamos de perder algunas veces esto. ¿Por qué? Porque quizás quiera Dios que ganemos algo más de sabiduría. Porque el que sabe escuchar tiene sabiduría y obtiene sabiduría. Por lo tanto, perder a veces es ganar. Vivir por fe a veces nos lleva a perder algunas cosas, pero estamos ganando. En el reino de Dios nunca estamos frustrados y que se va a acabar todo. No, en el reino de Dios siempre estamos, aunque parezca que perdamos, estamos ganando. Así que vivir por fe es la primera manera de cómo nosotros imitamos a Jesucristo. En segundo lugar, imitamos a Jesucristo cuando llamamos al arrepentimiento a las naciones. Cuando nosotros, como Jesús lo hizo, llamamos al arrepentimiento a las naciones. La Biblia dice que Jesucristo en un momento dado llamó a las ciudades a arrepentimiento. Él dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería Jesús con la señal del profeta Jonás? Bueno, en primer lugar, de que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así también Jesucristo iba a estar enterrado, iba a estar en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Claro, pues el profeta Jonás estuvo así por su desobediencia, pero en el caso de Jesús iba a estar así de esa manera, 3 días y 3 noches enterrado por su obediencia. Vea qué diferencia. Vea qué diferente es. Pero exactamente en esta señal había algo más, porque Jonás tuvo un mensaje que dar. Y quizás meditemos un ratito sobre esto. Cuando Jonás fue enviado hacia Nínive, y él llegó a una regañadientes, él fue a predicar. Pero ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que todos los ninivitas, desde el rey y todos, el rey decretó día de ayuno y de humillación para todo el pueblo y aún hasta para los animales. Hasta los animales puso a ayunar en humillación delante de Dios, pidiendo que Dios tuviera misericordia de ellos y que les perdonara. Esto exactamente es lo que está diciendo Jesucristo. Quizás
Nínive, lo que fue Nínive, y se arrepintió. Ahora en el tiempo de Jesús había alguien más grande que Jonás. Y las ciudades de Capernaum, las ciudades que él menciona, Corazín, Betsaida, no se habían arrepentido y Jesús las estaba llamando a arrepentimiento. Así que cuando nosotros llamamos a nuestras naciones al arrepentimiento, cuando le pedimos a los seres humanos que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que cambien su visión de la vida, entonces estamos imitando a Jesucristo. Nosotros tenemos que pedir que nuestra nación del Salvador se vuelva a Dios. Que todos, no importa cuál sea su posición social, su título académico o sus logros, debemos de pedirles que se arrepientan y se vuelvan a Dios. En la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, dice que el evangelio es para la obediencia, la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Los sistemas humanos son inoperantes. Los sistemas humanos han claudicado, se sienten frustrados porque no hay manera de cambiar al ser humano. Quieren cambiar al ser humano y todos los sistemas no dan resultado. ¿Y por qué es eso? Porque sencillamente solo Jesús puede cambiar al ser humano. Solo Él puede hacer el cambio. Solo creer en el evangelio trae cambios al hombre. Jesucristo dijo en su tiempo que el día de sábado, como lo guardaban los fariseos, era un día que ya no estaba siendo guardado según la ley, según la palabra de Dios. Habían interpretado mal la ley. Quizás así en este momento, en estos días, algunos utilizan ley y más ley y más ley y quieren cambiar al ser humano, pero el ser humano no cambia así. Quizás estamos interpretando mal el espíritu de la ley. Jesús dijo que el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. ¿Qué significa esto? Significa que la ley debe de servir al hombre para humanizarlo más, para hacerlo más hombre, para hacerlo como Dios diseñó. Y no al contrario, no el hombre un esclavo de la ley. Por lo tanto, quizás debamos de revisar qué tantas leyes en nuestro país no están operando adecuadamente y quizás estamos nosotros sencillamente como, digámoslo así, como patinando. Ahora, en tercer lugar, imitamos a Jesús porque es la meta más noble para el ser humano. Quiero citar a Lutero en unas palabras que él dijo. Martín Lutero, reformador, en el siglo XVI. Dijo Lutero, no es la imitación de Jesús la que nos convierte en hijos de Dios. Es la condición de hijos la que nos hace imitarlo a Él. Así que imitarlo a Él no es para ser hijos de Dios. Es porque ya somos hijos de Dios que tenemos que imitarlo a Él. Esto es importante para usted. Porque algunos quieren imitarlo sin ser hijos de Dios y terminan frustrados. La meta en la vida, la meta más importante en la vida es ser como Él. Yo le digo, no hay meta más grande, ni más noble, ni meta que pueda humanizar más al ser humano que ser como Jesucristo. Esta es nuestra meta. El apóstol Pablo decía que ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por lograr a Cristo, por alcanzar a Cristo. Esa era su meta en la vida. Su meta no era ser famoso. Su meta nunca fue ser una persona importante. Su meta fue ser como Cristo. Pero ¿sabe qué? Imitarlo también es seguirlo. Imitar a Cristo quiere decir seguir a Cristo. En los evangelios se nos narra cómo Jesús llamó a sus discípulos diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La Biblia también dice que los discípulos, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Esa palabra es importante. Le siguieron. Usted y yo, si somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Seguirlo también es tomar la cruz cada día. Tomar la cruz. Él mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Así que tenemos que aprender a seguirlo tomando la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La disposición a obedecerlo en todas las cosas. Es estar dispuesto hasta el sacrificio para obedecerlo a Él. Eso es tomar la cruz y eso es de todos los días. No es una vez en la vida cuando me consagro en algún congreso, en alguna actividad, sino que diariamente debo tomar mi cruz y seguir a Jesucristo como el Señor de mi vida. En cuarto lugar, imitar a Jesús. Nosotros lo imitamos cuando hacemos su ministerio. Cuando hacemos el ministerio y el servicio a la humanidad según Él lo hizo. Y Jesucristo, Él fue un evangelista. Habló a la gente, habló a las multitudes, pero habló también a la mujer samaritana. Habló a Nicodemo.
se entrevistó con ellos y les dio una palabra específica, les dio a conocer a Dios mismo. Evangelizar es dar a conocer a Dios con la sensibilidad, aquella sensibilidad que tenía Jesús de la necesidad del ser humano. Pero él también fue un maestro, enseñó las verdades. Todas las verdades del reino las enseñó con tanta sencillez y claridad que la gente decía, ¿cómo habla con gracia y autoridad? Pero él también fue un pastor. ¿Saben qué? Él dio su vida por nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue profeta. Y nosotros tenemos que imitarlo a él en el ministerio. ¿Cómo fue profeta él? Él denunció la falta de sinceridad de los hombres hacia Dios. Es decir, denunció la hipocresía. Decir que se ama a Dios y solo de labios y no de corazón, él lo denunció como profeta. Como profeta él denunció lo que destruye al hombre, la avaricia, el materialismo, lo denunció. Él era profeta. Él no solamente habló al hombre cosas buenas, pero también denunció lo que no estaba bien. Ese es el ministerio profético de Jesús. Él también denunció el abuso del poder. Él habló de que las leyes mal interpretadas, los fariseos le ponían cargas a los hombres que ellos ni con un dedo querían moverla. Oprimían a los seres humanos utilizando su propia posición. Quizás ahora también necesitamos hacer este ministerio. Hay tanta gente que le pone cargas a los seres humanos y sencillamente ellos no las mueven ni con un dedo. Imponen leyes y ellos no las cumplen. Imponen leyes a todos y ellos no están dispuestos a cumplirlas. Eso hay que denunciarlo. Eso no es correcto. Eso no está bien. Pero también Jesús fue sacerdote y hay que imitar su ministerio sacerdotal. La Biblia dice en Hebreos 4:14 que tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, que traspasó los cielos, está en la presencia de Dios Padre. Y sabe que el sumo sacerdote que entregó su vida, su sacrificio fue él mismo, él murió por nosotros. Pero también la Biblia dice que somos nosotros real sacerdocio. Usted y yo, como creyentes en Cristo, somos también sacerdotes. Debemos de acercarnos a Dios con confianza, porque nosotros también somos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote, el sumo pontífice que está en los cielos. Nosotros somos sacerdotes que nos acercamos a Dios. Bien, imitar a Jesucristo. Pensemos lo final de esta reflexión. Es tiempo para que los que somos hijos de Dios decidamos imitar a Jesucristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Quiero invitarle a que si vamos a formar una nación nueva, tengamos metas nobles. Y no hay meta más noble que ser como Jesucristo. Le invito a que ponga como ideal Jesucristo en su vida. Que usted sea como Él es. Que usted sea como Él nos modeló que era la vida. Que juntos levantemos una nación nueva por medio de imitar a Jesucristo. Que el Señor le bendiga.